Hola, les habla Marco Reyes. El día de hoy vamos a estudiar la rotación de un sólido rígido con respecto a un eje fijo. Supongamos que este es el sólido y está girando con respecto al eje Z. El eje Z es perpendicular al plano, en este caso de la pizarra en la que estoy escribiendo. Cualquier punto del sólido puede ser descrito con la distancia que hay con respecto al eje de rotación, que es aquí en el eje Z. Está rotando con respecto al eje Z. Entonces, la distancia que hay del eje de rotación, que es el punto O, a este punto P, es R. Y el ángulo que está formando esa recta con el eje θ, con esas dos coordenadas, podemos estudiar la rotación de este sólido rígido con respecto a O. Un sólido rígido se define como un objeto en el cual la rotación no afecta las posiciones relativas del sólido, o sea, este objeto no se deforma, no hay deformación. Bien, imaginemos que el sólido inicialmente estaba sobre el eje X. En un tiempo t se encuentra aquí en el punto P. Entonces el ángulo que ha girado es θ y la distancia que se ha movido el punto P, que la he marcado en rojo, es una longitud de arco, S. Esa longitud de arco es R por θ, donde θ está en radianes y R en alguna unidad de longitud, metros, pies, centímetros, cualquier unidad de longitud. Bien, analicemos el movimiento solo de ese punto, el punto P. Eso significa que la distancia R es fija. Esta distancia de ese punto acá no cambia. Si tomamos la derivada de S respecto al tiempo, R, como es una constante, no se ve afectado por la derivada, pero el ángulo sí. La derivada de θ con respecto al tiempo es la rapidez angular. De tal manera que tenemos R omega como rapidez tangencial. B es igual a R omega. Esto es tangente ahí en el punto P. Claramente hay 90 grados entre el radio y el vector velocidad, el cual va cambiando de dirección continuamente. Bien, si nosotros volvemos a derivar con respecto al tiempo y omega está cambiando, la derivada a quien va a afectar es a omega. Esta es la aceleración angular. Así tenemos estas relaciones entre cantidades lineales y cantidades angulares. S es longitud de arco, θ vendría siendo el equivalente a la posición, B es velocidad tangencial, aquí como rapidez, como la norma, esto es igual a R por omega, y A es la aceleración tangencial o lineal. Bien, podemos identificar tres casos. Claramente, el primero es cuando la aceleración angular es constante. En ese caso, simplemente lo que va a ocurrir es que omega, la rapidez angular, no cambia. Es una constante. Y el ángulo, al integrar omega, queda θ igual a θ sub 0 más omega t.
donde omega sub 0 es un ángulo, el ángulo que forma el sólido en el tiempo cero. Si parte del eje horizontal, entonces θ sub 0 es 0. Es un caso bastante sencillo. Sin embargo, existe una aceleración en este caso, y esa aceleración es la aceleración radial, que en magnitud es b al cuadrado entre el radio. Entre el radio, que en este caso es r. De tal forma que si reemplazamos r omega, esto hace que quede r omega cuadrado. Entonces la aceleración centrípeta o radial se puede escribir como b al cuadrado entre r o r por omega al cuadrado. Caso 2. Cuando alfa es constante. Cuando alfa es constante, las cantidades como la velocidad angular van cambiando. Y estas son las ecuaciones que gobiernan a este movimiento. Se pueden obtener por integración, así como lo vimos en el movimiento con aceleración constante en una recta. Ojo, estas cuatro ecuaciones las podemos usar siempre y cuando la aceleración angular sea constante. Y el tercer caso es cuando la aceleración angular es una función del tiempo. Pero antes de eso, déjenme decirles que cuando la aceleración es constante, el punto P tiene tres aceleraciones. Concentrémonos en el punto P. Este círculo rojo es el movimiento del punto P. Entonces, ese punto tiene una aceleración tangencial, tiene una aceleración que apunta hacia el centro, que es la radial, y la suma o combinación de estas dos da una aceleración resultante. Una aceleración resultante. Entonces, la aceleración resultante es la suma vectorial de la tangencial más la aceleración radial. ¿Cómo se calcula la aceleración tangencial? Bien, hace un momento vimos que ese es r, el radio, por alfa. El radio por alfa. Esta es la aceleración radial o centrípeta. Perdón, la tangencial. Estamos hablando de la aceleración tangencial. La radial ya habíamos visto que es r por omega al cuadrado. Y la aceleración resultante en magnitud es la tangencial al cuadrado más la radial al cuadrado. Es lógico porque son mutuamente perpendiculares. Entonces, usando Pitágoras, eso nos da la aceleración resultante. Tenemos el tercer caso, que es cuando la aceleración es una función del tiempo. Ese es un caso muy importante.
que alfa sea función del tiempo. Aquí se trabaja usando las definiciones básicamente. ¿Qué es alfa? Pues es la derivada de omega con respecto al tiempo. Eso es igual a la función que conocemos de la aceleración angular. Multiplicamos ambos lados por d de t y luego integramos ambos lados. Al integrar, pues aparece una constante arbitraria que se puede hallar con las condiciones iniciales. Y así tenemos la aceleración angular para cualquier tiempo. Eso sí, debemos de encontrar C1. Entonces aquí tenemos W en función de t, después de este paso. Como ya tenemos esa función, para encontrar θ en función del tiempo, usamos la definición. Omega es la derivada de θ con respecto a t. Multiplicamos por d de t ambos lados y ahora integramos. Al integrar, nuevamente aparece una constante arbitraria. Y así obtenemos θ en función del tiempo. C sub 2 la debemos de encontrar utilizando las condiciones iniciales del problema. Veamos un caso sencillo de un movimiento variado de un sólido rígido. Por ejemplo, si alfa es 4t y en el tiempo 0 el ángulo es 0.2 radianes y la velocidad angular inicial es 1 radian sobre segundo, encontremos omega para cualquier tiempo. En ese caso, partimos de la definición. Alfa es la derivada de omega con respecto al tiempo. Multiplicamos por d de t ambos lados. Luego integramos ambos lados con respecto al tiempo. Y aquí podemos usar límites. En el tiempo 0, la velocidad angular es 1. Para un tiempo t cualquiera, tenemos omega. Esto es omega menos 1 es igual a 2t cuadrado. Al integrar t es t cuadrado entre 2. Y al evaluar de 0 a t queda así. Así que omega es 2t cuadrado más 1. Con esto hemos encontrado la velocidad angular para cualquier tiempo. Para encontrar el ángulo para un tiempo cualquiera, recordemos que omega se define como la derivada de θ con respecto al tiempo. Y esto es igual a 1 más 2t cuadrado. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por d de t y ahora integramos. En el tiempo 0 el ángulo es 0.1 y para un tiempo t cualquiera el ángulo es θ. Esto queda θ menos 0.1 igual a t, integrando de una vez, más 2/3 t a la 3. Ya está evaluado de 0 a t. Y así obtenemos que el ángulo para cualquier tiempo es igual a esto. Eso que nos da θ en función del tiempo.